Chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy nos toca trabajar el curso de geometría. Vamos a desarrollar el tema continuando con nuestro módulo y nos toca operaciones con ángulos. ¿Ya? Miren, muy atentos para la explicación de la teoría. Probablemente algunos aspectos ya más o menos los hemos ido mencionando en los cursos anteriores, en las sesiones anteriores, pero es importante volver a explicarlos y detallar un poquito más. Por ejemplo acá, la primera condición, la primera propiedad. Esto de aquí se conoce al ángulo alfa y al ángulo beta como ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué, profesor, por el vértice? Tú sabes que un ángulo tiene compuesto por dos rayos, ¿sí o no? Un rayo y otro rayo. Esto se llama lados del ángulo también. Yo puedo poner por aquí P y puedo poner Q. Si tú te concentras, el ángulo A o B y el ángulo P o Q son ángulos que están opuestos por este puntito que se llama vértice. ¿Ya? Y siempre que tú encuentres ángulos así como estos que se miran frente a frente, significa que estos ángulos tienen la misma medida. Es decir, alfa debe ser igual a beta. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Segunda condición, algo muy importante, algo muy lógico también que ustedes pueden deducir en casa. Mira, tengo al ángulo A o B y consecutivamente al ángulo B o C. Un ángulo mide 60 y el otro mide 40. Por lógica, jóvenes, por análisis, si yo quiero saber cuánto mide A o C, o sea, toda esta línea roja de aquí, será pues la suma de los de abajo. ¿Sí o no? Si él es 60 y él es 40, entonces todo lo de arriba será 100. Podemos concluir que la medida del ángulo A o C debe ser igual a 100. Ya está. De esa manera podemos ver cuando los ángulos son consecutivos y quiero saber el ángulo grande, simplemente se suma. ¿Ah? Muy por el contrario, por ejemplo, si él mide 100 y él mide 60, allá 60 más 100 me dará 100. Yo también puedo descubrir que aquí es 40. Y así es cuestión de ir jugando, sumando o restando. Siguiente condición. Este rectángulo que está sombreadito, ¿equivale a cuánto? Claro, un ángulo recto de 90 grados, ¿sí o no? Entonces, mira, si el de acá es 90 y él es alfa y él es beta, nosotros podemos decir que la medida del ángulo MPQ, o sea, alfa, sumado con la medida del ángulo QPR debe ser igual a 90. En pocas palabras, lo que esto significa es, este ángulo de arriba alfa, si lo sumo con el ángulo beta, debe ser igual a todo el ángulo, que en este caso es un ángulo recto, 90 grados. ¿Ah? De la misma manera por acá, mira, tú ya sabes que todo este ángulo de aquí es un ángulo llano, y un ángulo llano tiene la medida de 180 grados. Ya, profesor, entonces fácil, pues alfa sumado más beta sumado más teta igual a 180 grados. Nada más, porque es la suma pues, de tres partes para que nos dé 180, siempre y cuando haya un ángulo llano. Y aquí tenemos el famoso ángulo de una vuelta. Si yo empiezo en beta, paso a teta, phi y alfa y vuelve nuevamente, es toda una vuelta. Aquí podemos decir que alfa más beta más teta más phi es igual a toda la vuelta, que tú ya sabes que es 360 grados. Por otro lado, no olvidemos, jóvenes señoritas ahí en casa, ¿qué significa bisectriz? Hemos hablado sobre bisectriz. Bisectriz es el rayo que parte desde el vértice o desde el origen del ángulo. Es un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si yo digo EH es bisectriz del ángulo DEF, significa que a este ángulo lo parte en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Por ejemplo, si este ángulo grande DEF, por ejemplo, le voy a poner que mide 50, todo esto, de aquí hasta aquí. Si lo parte bisectriz, la bisectriz será pues 25 para uno y 25 para el otro. ¿Ya?
De manera similar, entonces, si aquí, profesor, le ponemos otro valor, por ejemplo, si acá le pongo que mide 40, y así él es 40, la bisectriz hace que este angulito de aquí, DEH, mida 20, HEF también mida 20. Es cuestión de acomodar, ¿ya? Recuerda que divide en dos partes iguales. Muy bien, una vez que ya hemos hecho el resumen de la teoría que vamos a usar el día de hoy, vamos a desarrollar los problemitas de nuestro libro Aplica lo comprendido, ejercicio 1. Me dice, en el siguiente gráfico, la medida del ángulo AOF es igual a 18. Ya, entonces yo me concentro a ver, AOF está aquí, ¿ve? Profesor, esto de aquí. Eso de ahí me dice el ejercicio que mide 18. Sabiendo eso, calcular la medida de X es lo que me pregunta. Aparte, este dato que estoy colocando en el libro ya estaba. ¿Ya? Entonces yo me pongo a pensar. A ver, ahí me detengo un ratito y quiero aclarar algo muy importante. A ver, ustedes en casa, díganme. Si esta parte es 18 y yo lo hago aquí, este ángulo, ¿cuánto será? Mira, si él es chiquito y él es más grande. Profesor, él será pues el doble, 36. No, incorrecto. Si aquí es 18, sea donde sea que tú hagas el trazo, siempre va a ser 18. ¿Por qué? Porque está en A o F, dentro de estos dos rayos. Eso es importante. No me vayas a confundir, por favor, ¿ya? Entonces, volviendo al ejercicio, yo observo 90 grados, tengo 18, 2x y x. La suma de estos tres ángulos, obviamente, debe llegar a 90 grados. Entonces, voy a poner 18 más 12x más esta x que está aquí, debe ser igual a 90 grados. 18 pasa restando al 90. 90 menos 18, 72. 2x más x, 3x. 3 está multiplicando, pasa dividiendo. X será 72 entre 3, 24. ¿Ya? Listo. Y eso era lo que me pedía el ejercicio. Calcular el valor de x, en este caso 24, si es que aquí tengo el gráfico de un ángulo recto. Sencillo. Vamos con el ejercicio número 2. Me dice, si el ángulo EOF es igual a 130 y el ángulo EON es igual a 100, OM es bisectriz del ángulo NOF. Allá, mira, tú también estás siguiendo tu libro para que entiendas, ¿ah? Dice, OM es bisectriz de NOF. Ahí me detengo y voy a recordar aquí. Bisectriz. Ya, mi profe me ha enseñado que bisectriz significa que esta OM va a partir a NOF en dos partes iguales. Ya. Son dos ángulos iguales. Listo. Calcular la medida del ángulo EOM. Esta X que tenemos aquí, todo ese ángulo quiero calcular. Bien, vamos a poner los datos porque no está complicado. A ver, EOF 130 ubico. EOF, allá, todo el ángulo. Vamos a marcar todo el ángulo de aquí hasta acá, 130. Todo ese ángulo es 130. Luego me dice EON vale 100. EON, allá, aquí nada más. Esta partecita de aquí vale 100. Mira qué interesante. Ya. Y con eso ahora quiero calcular el ángulo X. Entonces, mira, el ángulo de color negrito es 130, ¿sí o no? O sea, todo. Y este ángulo de color verde que está aquí mide 100. Eso significa que esta parte, estos otros dos ángulos, sumados con el 100, debe llegar a 130. Aquí debe ser 30. Profe, 30 y 30. No, pues los dos debe ser 30. Pero como está partido en partes iguales, cada uno de ellos debe ser 15 y 15. Para que el verde 100 más 15 más 15
llegue a 130. Es cuestión de operar nada más, mentalmente se puede hacer. Y ahora para calcular x, x va a ser igual. El verde es 100, más este rojito 15, ya llega a donde me pide, ¿ve? Entonces x será 100 más 15, 115. Listo, ya calculamos el valor del ángulo que me pedía. Vamos con el ejercicio número 3. Me dice en el gráfico si OM es bisectriz de AOB. Mira, siempre que vas a tener bisectriz te va a indicar de quién es, ¿ya? Y ahí tú debes estar atento. Dice OM es bisectriz. Bisectriz, partes iguales. ¿A quién lo voy a partir en partes iguales? A AOB, allá, AOB. A este ángulo de aquí se parte en partes iguales. Estos dos ángulos deben ser iguales. Ya está. Porque así me dice aquí. ¿Ah? Luego me dice que BOC es igual a 32. Allá me ubico. BOC igual a 32. Voy a poner ese dato. BOC aquí, este angulito. Ese ángulo debe ser 32. Ya está. Sabiendo eso, calcular la medida de MOC, o sea, calcular X. Profesor, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No es complicado, mira. Vamos a poner a este ángulo que está aquí, le voy a poner beta. Si él es beta, obviamente, aquí también es beta. ¿Sí o no? Porque son iguales. Y ahora dígame usted, si sumo beta más 32, ¿cuánto es ese ángulo grande que tienes ahí? Beta más 32. Ah, ya, mira esta propiedad. 180, ¿sí o no? Ah, ya, a ver. Beta más beta va a ser 2 beta. Más 32. Con él debe ser igual a 180. Porque es el ángulo llano. 32 pasa restando y 2 beta sería igual a 148. Pasa dividiendo y beta sería igual a 74. Ya está. Profesor, pero beta no me pedía calcular. Claro, beta no pide calcular. Pero ya podemos conocer el valor aquí. Si él es 74, aquí también es 74. Y mira, X, ¿qué cosa es? 32 más 74 me da X. Entonces pongo X es igual a 32 más 74 y esto me da 106. Y listo, ya calculamos lo que me pedía el ejercicio. O sea, tienes que estar bien atento al momento de poner los datos, ¿eh? No es difícil, pero hazlo en orden, por favor. Si tienes diferentes colores en casa, igualito, aplica diferentes colores también. Ejercicio 4 dice, la medida del ángulo MOA es igual a 48. Voy a ir poniendo ese dato. MOA vale 48. A ver, MOA, listo. Aquí me dice que este ángulo, lo voy a dibujar así, hasta ahí es 48. Listo. Y MOQ 142. MOQ, allá todo el ángulo grandazo. Vamos a ponerlo acá. Este ángulo, desde M hasta Q, 142. Ya está. Además dice OA, esta línea, ¿qué cosa es? Bisectriz de MON. Me fijo, MON. Allá, a este ángulo que está aquí, miren, a este ángulo que está aquí, esta línea lo va a partir por la mitad. Ah, ya. Y mira, si lo va a partir por la mitad, una parte ya es 48. ¿Ven? Porque ya lo partió por la mitad. Entonces, esta parte que falta también será 48. Dibujamos aquí 48. Profe, ¿cómo sabes que es 48? Es que acá me dice que él mide 48 y además es bisectriz. Sabiendo eso, calcular la medida de NOQ, o sea, X. Y esto está sencillo porque mira,
Si yo sé que todo es 142 y aquí tengo 48, 48 y esto es x, 48 más 48 más x debe llegar a 142. Entonces vamos a poner, a ver, 48 más 48 más x es igual a todo el ángulo 142. 48 más 48 es 96. Más x es igual a 142. Pasa restando, x va a ser igual acá a 6, 46. Y ya está. De esa manera ya se puede calcular el valor de x. ¿Ya está? Entonces, chicos, tienen que estar muy atentos al momento de resolver, tienen que estar bastante concentrados y continuamos con la resolución de los problemitas en el siguiente video.